molino que guardaba calor junto al Adalate. El río Adalate descendía desde las colinas del norte con un sonido tranquilo. No era un río ancho, ni especialmente rápido. Durante buena parte del año parecía más un largo espejo gris verdoso que una corriente verdadera. Aún así, seguía cruzando los bosques húmedos y las pequeñas aldeas de Temeria, como lo había hecho durante generaciones, llevando hojas secas en otoño, flores diminutas en primavera y niebla espesa durante los inviernos largos. A unos kilómetros de la calzada principal había un viejo molino construido junto a una curva del río. Los viajeros casi nunca llegaban allí por casualidad. El sendero estaba cubierto de hierba alta. Las piedras antiguas apenas se distinguían bajo el musgo, y la rueda del molino, inclinada y oscura por la humedad, parecía demasiado vieja para seguir moviéndose. Sin embargo, giraba, muy despacio, con un crujido suave y constante. Lo extraño era que el agua apenas la tocaba. El cauce había cambiado hacía muchos años. Ahora el río corría un poco más lejos y apenas un hilo de corriente alcanzaba la rueda de madera. No debería haber fuerza suficiente para moverla, pero aún así seguía girando, noche tras noche, invierno tras invierno. En las aldeas cercanas, la gente prefería no hablar demasiado del asunto. Algunos decían que el molino pertenecía a espíritus domésticos antiguos. Otros aseguraban que allí había vivido una hechera antes de las guerras. Había incluso quien murmuraba que el lugar había sido bendecido por sacerdotisas olvidadas de Melitele, en tiempos en que los caminos todavía eran seguros y los viajeros podían dormir junto al fuego sin temor a bandidos ni monstruos. Pero nadie parecía realmente asustado. El molino no inspiraba miedo, solo una extraña sensación de melancolía tranquila, como si el edificio estuviera esperando algo o a alguien. La joven que vivía allí se llamaba Lina. Tenía el cabello oscuro, siempre recogido con pañuelos de lino claros y manos acostumbradas al trabajo lento. Vivía sola desde hacía casi 3 inviernos, desde la muerte de su abuelo, el último molinero verdadero del Adalate. Muchos le habían aconsejado vender el lugar. El molino apenas producía harina suficiente para sobrevivir. La rueda se averiaba con frecuencia. El techo necesitaba reparaciones constantes. Y durante los meses fríos, la humedad se filtraba por las piedras antiguas, impregnando las paredes de un olor a bosque mojado. Pero Lina nunca quiso marcharse. Ni siquiera sabía explicar del todo por qué. Simplemente sentía que el molino aún estaba vivo. Cada mañana encendía el horno pequeño de la cocina, limpiaba las mesas, revisaba las aspas, barría la harina acumulada en las esquinas y al caer la tarde preparaba infusiones de menta fresca que ella misma cultivaba cerca del río, protegidas bajo pequeños arcos de madera. El interior del molino siempre olía a pan recién hecho, incluso los días en que ella no horneaba nada. Incluso en pleno invierno, era un aroma cálido, suave, antiguo. Los viajeros que alguna vez pasaban por allí lo recordaban durante años. Pan caliente, menta fresca, leña seca y algo más difícil de nombrar, algo parecido al alivio. Aquella tarde de finales de otoño, el cielo estaba cubierto de nubes bajas y grises. El viento agitaba las ramas desnudas de los alisos junto al río y pequeñas gotas de lluvia golpeaban lentamente las ventanas del molino. Lina estaba amasando centeno cuando escuchó un ruido afuera. No fue un golpe fuerte, más bien el sonido apagado de un caballo cansado. Ella dejó la masa cubierta con un paño y se acercó a la puerta. Al abrir, el aire frío entró de inmediato y vio al viajero. El caballo estaba agotado, mojado hasta las crines.
El hombre que lo montaba apenas conseguía mantenerse erguido. Llevaba una capa oscura empapada de lluvia. Una espada colgaba de su espalda. El medallón de brujo descansaba sobre su pecho, inmóvil. Un Witcher. Lina lo comprendió enseguida. Había escuchado historias toda su vida. Nadie confundía aquellas espadas, ni aquellos ojos claros y extrañamente cansados. El caballo avanzó 2 pasos más antes de detenerse. El brujo descendió lentamente. Al tocar el suelo perdió el equilibrio por un instante. Entonces Lina vio la sangre, oscura, seca en algunas partes, reciente en otras. «Necesitas entrar», dijo ella con calma. El Witcher levantó apenas la mirada. Parecía debatirse entre la costumbre de desconfiar y el puro agotamiento. Finalmente asintió. «Solo una noche», murmuró con voz ronca. Lina tomó las riendas del caballo. «Primero calor, después discutiremos las noches». El interior del molino estaba cálido, no demasiado caliente, solo lo suficiente. El fuego crepitaba lentamente en la cocina. Las vigas antiguas suspiraban con el viento exterior, y el aroma de pan reciente parecía envolver cada rincón del edificio. El brujo permaneció quieto junto a la puerta durante unos segundos, como si aquel olor le hubiera sorprendido. «Huele extraño», dijo al final. Lina sonrió apenas. «Eso dicen todos». Le indicó una silla cerca del hogar. Cuando el hombre dejó la capa a un lado, ella pudo ver mejor la herida. Un corte profundo cruzaba su costado izquierdo. No parecía mortal, pero estaba mal cerrado y llevaba horas sangrando. «¿Qué te hizo eso?» «Un nécar particularmente terco». «Entonces has tenido suerte». «Depende de cómo termine la noche». Lina calentó agua sin apresurarse. Después buscó vendas limpias en un armario de madera. El Witcher observaba el molino en silencio. Las paredes, las vigas, la rueda girando lentamente tras la ventana húmeda. Sus ojos amarillos parecían atentos a algo más, como si estuviera escuchando. «La rueda no debería moverse», dijo finalmente. Lina no respondió enseguida. Vertió agua caliente en un cuenco. «Lo sé. No hay corriente suficiente». «Lo sé». El brujo la miró. Ella se encogió apenas de hombros. «Mi abuelo decía que algunas casas siguen respirando, aunque el mundo olvide cómo funcionan». Aquello pareció divertir ligeramente al Witcher. Una sonrisa cansada apareció apenas un instante. «Eso suena a magia antigua». «Tal vez lo sea». Lina limpió la herida con movimientos suaves y tranquilos. El brujo apenas reaccionó. Seguramente había soportado dolores peores muchas veces. Aún así, el cansancio en su rostro era evidente. No tendría más de 40 años en apariencia, aunque con los Witchers nunca era fácil saberlo. Tenía el cabello oscuro recogido detrás de la nuca y varias cicatrices pequeñas alrededor de las manos. Sus ojos, bajo la luz cálida del fuego, parecían menos severos de lo que ella había imaginado. «¿Cómo te llamas?», preguntó Lina. «Seren». No añadió escuela ni títulos, solo eso. «Seren». Ella terminó de vendar la herida y le ofreció una taza de infusión. «Menta», explicó. El Witcher olió el vapor, y por primera vez desde que había llegado, sus hombros parecieron relajarse un poco. Afuera el viento siguió soplando entre los árboles húmedos. Dentro del molino, la rueda continuó girando lentamente, como un viejo corazón de madera que se negara a detenerse. La lluvia continuó durante buena parte de la noche. No golpeaba el tejado con fuerza, caía despacio, constante, como una respiración tranquila sobre las tablas antiguas del molino. Seren durmió cerca del fuego, envuelto en una manta gruesa de lana gris. Lina le había preparado un colchón improvisado junto a la cocina, donde el calor permanecía incluso cuando las llamas
empezaban a consumirse. Él había insistido en que no necesitaba cuidados, pero apenas podía mantenerse despierto. El cansancio le pesaba más que la herida. Lina lo notó enseguida. Había visto hombres agotados antes, mercaderes arruinados, campesinos que regresaban de guerras ajenas, viajeros que llevaban demasiados inviernos caminando. Todos compartían aquella misma forma de silencio, como si el cuerpo hubiera olvidado cómo descansar. Antes de retirarse a la habitación del piso superior, ella dejó otra taza de infusión sobre la mesa. Menta, flores secas, un poco de miel oscura y una pequeña vela encendida. El Witcher observó el gesto con cierta extrañeza. «No tienes por qué hacer todo esto». Lina acomodó un leño en el fuego. «Mi abuelo decía que nadie debería pasar la noche herido junto a un río frío. Tu abuelo debía de ser un hombre extraño». Ella sonrió apenas. Lo era. Después subió la escalera lentamente, mientras el molino seguía crujiendo con suavidad alrededor de ambos. Seren permaneció despierto un rato más, escuchando. Los Witchers desarrollaban sentidos extraños con los años. Podían reconocer el sonido de ciertos monstruos ocultos bajo tierra, escuchar pasos a enorme distancia, distinguir sangre, humedad o enfermedad en el aire. Por eso el molino le resultaba tan desconcertante. No detectaba peligro, ni magia agresiva, ni maldiciones. Pero algo estaba allí, algo antiguo. Lo percibía en el movimiento imposible de la rueda, en el aroma constante a pan recién hecho, en la manera en que el fuego parecía conservar siempre la temperatura exacta, y especialmente en el silencio. No era un silencio vacío, era el tipo de calma que existía en algunos templos olvidados, en ciertas bibliotecas antiguas, o en las pocas casas donde todavía sobrevivía la sensación de hogar verdadero. Aquello lo inquietaba más de lo que quería admitir, porque casi había olvidado esa sensación. Finalmente el sueño terminó alcanzándolo, y aquella noche soñó, no con monstruos, no con sangre, ni con caminos cubiertos de barro. Soñó con una cocina cálida, con harina sobre una mesa de madera, con manos ancianas amasando lentamente, mientras alguien silbaba una melodía suave cerca de una ventana. Y en el sueño, una voz repetía algo que Seren no lograba entender del todo. Una frase muy antigua, tal vez en Elder Speech, tal vez en otro idioma aún más viejo. Despertó antes del amanecer. El fuego seguía vivo. Eso fue lo primero que notó. Las brasas deberían haberse consumido hacía horas, pero todavía desprendían un calor suave y constante. La cocina estaba impregnada del mismo aroma cálido: pan, menta, hierbas secas. Seren se incorporó lentamente. La herida dolía menos, demasiado menos. Se apartó la venda apenas un poco. La cicatrización era anormalmente rápida, incluso para un Witcher. Frunció el ceño. Entonces escuchó pasos suaves arriba. Lina bajó la escalera llevando una lámpara pequeña. Aún estaba oscuro afuera. Su cabello caía suelto sobre los hombros y llevaba un chal grueso de color verde apagado. «Ya estás despierto», dijo con voz adormilada. «Los Witchers dormimos poco». Ella dejó la lámpara sobre la mesa. «Eso suena agotador». Seren observó el molino alrededor. «¿Siempre es así? ¿Así como?» «Cálido». Lina miró el fuego. Tardó un poco en responder. «Casi siempre». Después empezó a preparar masa con movimientos tranquilos, como si aquella fuera la tarea más natural del mundo a esas horas. El Witcher la observó en silencio. La harina caía lentamente sobre la mesa. Las manos de Lina amasaban con paciencia. El viento soplaba afuera entre los árboles desnudos. Todo parecía extrañamente distante del resto del mundo. «No recibes muchos visitantes, ¿verdad?», preguntó Seren.
Muy pocos. ¿Y aún así mantienes el horno encendido cada mañana? Sí, aunque no venga nadie. Ella levantó apenas la vista. El molino se siente vacío si no lo hago. Aquella respuesta quedó suspendida en el aire unos segundos. Después, Seren se puso de pie lentamente. Todavía estaba débil, pero podía caminar. Se acercó a una de las ventanas. La rueda seguía girando, lenta, constante, sin agua suficiente. Y entonces lo vio. Pequeños símbolos tallados en la madera, muy desgastados, casi borrados por el tiempo. Runas antiguas. El Witcher entrecerró los ojos. No eran signos de protección comunes, tampoco marcas druídicas exactamente. Había visto símbolos parecidos hacía muchos años, en una casa remota, cerca de las montañas de Caedwen. Magia doméstica, una forma olvidada de hechicería menor. No servía para combatir monstruos ni levantar tormentas. No hacía ricos a los reyes, ni destruía ejércitos. Era una magia hecha para cuidar, para conservar, para mantener encendidos los hogares durante los inviernos difíciles. Muy poca gente la recordaba ya. ¿Tu abuelo te enseñó algo sobre esto?, preguntó Seren. Lina siguió amasando. Muy poco. Decía que el molino debía permanecer habitado, que nunca había que dejar morir el fuego ni vaciar del todo la despensa. ¿Por qué? Nunca lo explicó. El Witcher recorrió lentamente la habitación. Ahora podía percibirlo mejor. Las runas estaban en más lugares, sobre las vigas, junto a las puertas, alrededor del horno, ocultas bajo capas de humo, harina y años de uso cotidiano. Aquello no era obra de un mago poderoso. Era algo más humilde, más íntimo y quizá, por eso mismo, más extraño. Esto fue creado para refugiar viajeros, murmuró Seren. Lina levantó la mirada. ¿Cómo lo sabes? He visto magia similar antes, muy rara. Los hechiceros la despreciaban porque no servía para la guerra ni para la política. El fuego crepitó suavemente. ¿Y qué hace exactamente? Seren observó las paredes antiguas. Pensó unos instantes antes de responder. Mantiene lejos ciertas cosas. ¿Monstruos? No solo monstruos. Su voz se volvió más baja. También el hambre, la desesperación, el agotamiento extremo, el frío que se mete en la mente de las personas cuando llevan demasiado tiempo solas. Lina permaneció inmóvil, como si aquellas palabras hubieran despertado algo que llevaba años sospechando. Afuera comenzó a clarear lentamente. La luz gris del amanecer se extendió sobre el río Adalate, cubriendo el agua con reflejos plateados. Y por un instante, el molino pareció respirar. Seren lo sintió claramente. Una vibración suave bajo las tablas. No peligrosa, más bien parecida al latido lento de una criatura dormida. Entonces Lina habló casi en un susurro. A veces creo que el lugar no quiere estar vacío. El Witcher no respondió enseguida, porque comprendía exactamente lo que ella quería decir. Había pasado demasiados años recorriendo fortalezas abandonadas, aldeas destruidas y caminos donde el miedo había terminado por consumirlo todo. Algunos lugares morían, simplemente morían, se volvían fríos, huecos, pero otros resistían. Conservaban algo cálido en sus paredes, como si las vidas compartidas allí dejaran una huella imposible de borrar. Y aquel molino estaba lleno de esas huellas. Lina colocó el pan en el horno. El aroma empezó a extenderse casi de inmediato, más intenso que antes, más profundo. Seren cerró apenas los ojos un instante, y algo extraño ocurrió. Recordó. No un combate, no un contrato, sino una mañana lejana en Kaer Morhen, mucho antes de que la fortaleza terminara tan vacía. Un invierno antiguo. Los brujos reunidos en la cocina, mientras Vesemir calentaba sopa espesa sobre el fuego. Una sensación pequeña, breve, pero tranquila.
Hacía años que no pensaba en aquello. El Witcher abrió los ojos lentamente y comprendió entonces cuál era el verdadero poder del molino. No obligaba a nadie a quedarse, no embrujaba. Simplemente recordaba a las personas que aún podían descansar, aunque fuera por una noche, aunque el mundo afuera siguiera siendo duro, aunque los caminos continuaran llenos de barro, monstruos y guerras lejanas. El molino mantenía viva la idea del refugio. Y quizá eso era una magia mucho más rara de lo que cualquier hechicero admitiría jamás. Aquella mañana transcurrió despacio. El pan terminó de hornearse mientras la niebla seguía extendida sobre el río Adalate. El aroma cálido llenó cada rincón del molino, mezclándose con la humedad de las vigas antiguas y el perfume limpio de la menta secándose junto a la ventana. Lina cortó 2 rebanadas gruesas todavía humeantes. Las colocó sobre una tabla de madera junto a un pequeño cuenco de mantequilla salada y miel oscura. Seren observó la escena desde la mesa. No recordaba la última vez que alguien había preparado comida para él sin pedir nada a cambio. En los caminos, casi todo funcionaba mediante necesidad, miedo o monedas. Los Witchers eran útiles, a veces respetados, con frecuencia evitados. Y en muchas aldeas la gente prefería mantenerlos lejos de las mesas familiares. Pero allí no había desconfianza, solo quietud. El brujo tomó el pan con cuidado. El calor atravesó sus dedos. «Está bueno», dijo después de probarlo. Lina sonrió apenas mientras vertía más infusión en las tazas. «Mi abuelo decía que el molino ayudaba a la masa». «¿El molino?» «Sí, como si el horno nunca olvidara cómo alimentar gente». Seren dejó escapar una pequeña exhalación divertida. «Tu abuelo hablaba igual que un druida». «No creo que hubiera conocido ninguno. A veces, los viejos más sabios nunca salen de sus casas». La lluvia había cesado por completo. Solo quedaban pequeñas gotas resbalando por las hojas amarillas junto al río. Después del desayuno, Seren insistió en revisar la rueda exterior. Lina le prestó una capa seca y ambos salieron al aire frío de la mañana. El sendero estaba cubierto de barro blando. El río avanzaba tranquilo entre las piedras oscuras. Y la rueda seguía girando con aquel movimiento imposible, lento y constante. Más cerca, los símbolos eran todavía más visibles. Runas pequeñas, curvas, muy antiguas. La madera alrededor estaba desgastada por décadas de lluvia, pero las marcas seguían allí, como si algo las protegiera del tiempo. Seren pasó los dedos sobre una de ellas. Sintió un calor tenue, casi imperceptible. «Esto es mucho más antiguo de lo que pensaba», murmuró. «¿Cuánto?» «Tal vez siglos». Lina se apoyó en la barandilla húmeda. «Nunca entendí por qué mi abuelo tenía tanto miedo de abandonar este lugar». El Witcher examinó la corriente del río. «¿Tal vez no era miedo? Entonces, ¿qué?» Seren tardó unos segundos en responder. «Responsabilidad». El viento movió suavemente las ramas desnudas sobre sus cabezas. A lo lejos se escuchaba el canto apagado de unos cuervos. «La magia doméstica funcionaba de forma distinta a otras artes», continuó él. «No dependía solo de palabras o ingredientes. Dependía de las personas que habitaban el lugar». «¿Como un pacto?» «Algo parecido». Lina observó el molino, sus paredes de piedra gris, la chimenea humeante, las ventanas empañadas por el calor interior. «¿Y qué ocurre si se abandona?» Seren recorrió las runas con la mirada. «Se apaga lentamente». Ella guardó silencio, porque en realidad ya conocía parte de la respuesta. Recordaba el invierno después de la muerte de su abuelo, el más duro de todos. Durante semanas había pensado en marcharse. El molino estaba demasiado vacío, demasiado silencioso. Y sin embargo, cada vez que preparaba sus cosas, algo ocurría.
El horno encendía mejor de lo normal. La rueda recuperaba fuerza. El aroma a pan llenaba las habitaciones incluso sin cocinar, como si la casa insistiera en permanecer viva. Seren se agachó junto al eje de la rueda. Había más símbolos allí, y entre ellos palabras en Elder Speech, muy desgastadas, pero todavía legibles para alguien entrenado. El Witcher frunció apenas el ceño mientras las traducía en voz baja. Que ningún viajero encuentre aquí el frío absoluto. Que la mesa conserve memoria del pan. Que el descanso permanezca más tiempo que el miedo. Lina lo observó en silencio. Aquellas frases parecían extrañamente hermosas bajo el sonido lento del río. ¿Quién escribiría algo así?, preguntó ella. Seren sonrió apenas. Alguien cansado de ver sufrimiento. Volvieron al interior antes del mediodía. El molino estaba más cálido que afuera por varios grados. Y no era solo el fuego. Había una sensación envolvente difícil de explicar. El aire parecía más suave allí dentro, la respiración más tranquila. Incluso los sonidos resultaban distintos. Las tablas crujían como si reconocieran pasos conocidos. Mientras Lina ordenaba algunos sacos de harina, Seren comenzó a explorar con más atención. Descubrió símbolos bajo una alfombra vieja, pequeñas bolsitas de hierbas secas ocultas entre las vigas, y finalmente, detrás de un armario torcido, encontró una puerta estrecha que casi se confundía con la pared. «¿Qué hay ahí?», preguntó. Lina levantó la vista. «Un almacén viejo, creo». «¿Nunca entraste?». La puerta siempre se atascaba. Seren apoyó el hombro con cuidado y la madera cedió lentamente, levantando una nube de polvo antiguo. El interior era pequeño y sorprendentemente seco. Había estanterías llenas de frascos vacíos, haces de hierbas colgando del techo y un banco de trabajo cubierto por telas envejecidas. En el centro descansaba un libro, grande, encuadernado en cuero oscuro. Lina se acercó despacio. Nunca había visto esto. El Witcher retiró el polvo con suavidad. No era un grimorio de hechicería poderosa. No tenía cierres de plata ni símbolos amenazantes. Parecía más bien un viejo cuaderno familiar. Al abrirlo, encontraron páginas llenas de anotaciones pequeñas y ordenadas. Recetas, hierbas, cuidados del hogar, símbolos protectores dibujados junto a instrucciones simples. Romero para las noches largas, pan de avena para viajeros agotados. Encender la vela del este durante tormentas fuertes. Hablar en voz amable cerca del fuego. Lina recorrió las páginas lentamente. Había nombres también. Generaciones enteras de personas que habían cuidado el molino. Algunos habían vivido allí toda la vida, otros solo unos años. Pero todos parecían haber añadido algo al libro. Pequeños consejos, recuerdos, deseos. En una página muy antigua, escrita con tinta casi borrada, Seren encontró otra frase en Elder Speech. La leyó en voz baja. Mientras una mesa permanezca preparada para el cansado, esta casa conservará su luz. El silencio llenó el cuarto. No era un silencio triste, más bien reverente, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Lina pasó los dedos por la escritura. No sabía que existía algo así. Casi nadie lo sabe ya, dijo Seren. Los reinos olvidaron estas artes hace mucho tiempo. ¿Por qué? El Witcher apoyó el libro sobre la mesa. Porque no daban poder. La respuesta quedó flotando en el aire polvoriento. Afuera, el río seguía avanzando lentamente entre las piedras. Entonces el medallón del Witcher vibró apenas, muy suavemente. Seren levantó la cabeza de inmediato. No era una señal de peligro verdadero, más bien una perturbación, un desequilibrio leve. Lina también lo notó. ¿Qué ocurre? El brujo escuchó en silencio.
y entonces percibió algo más allá del molino. Muy lejos, en el bosque, una sensación fría, difusa, como una tristeza antigua moviéndose entre los árboles húmedos. No un monstruo grande, no una bestia, algo menor, pero hambriento. Seren cerró el libro despacio. Creo que entiendo por qué este lugar sigue funcionando. ¿Por qué? Él miró hacia la ventana gris. Porque hay cosas allá afuera que nunca desaparecieron del todo. El viento sopló entre los árboles desnudos, y por primera vez desde su llegada, el molino pareció tensarse ligeramente alrededor de ellos. No con miedo, sino como una casa que escucha una tormenta, acercándose desde muy lejos. A tarde, descendió lentamente sobre el valle del Adalate. La niebla comenzó a espesarse entre los árboles del bosque cercano, avanzando despacio sobre el río como una tela gris y silenciosa. Desde las ventanas del molino apenas podían distinguirse las piedras de la orilla. Lina encendió varias lámparas pequeñas. La luz dorada se extendió por las paredes antiguas, iluminando las vigas cubiertas de símbolos desgastados. El fuego del hogar volvió a avivarse con un crepitar tranquilo. Seren permanecía junto a la ventana, escuchando. No parecía alarmado, pero sí atento. El medallón sobre su pecho vibraba de vez en cuando, con pulsos muy leves. «¿Qué hay en el bosque?», preguntó Lina finalmente. El Witcher tardó unos segundos en responder. «No estoy seguro. ¿Un monstruo? Algo menor. Tal vez un espectro débil. O una de esas criaturas que aparecen donde las personas pasan demasiado tiempo sufriendo». Lina dejó unas ramas secas junto al fuego. En las aldeas cercanas dicen que el bosque se volvió más silencioso desde la Guerra del Norte. Seren asintió apenas. Después de las guerras quedan muchas cosas malas. No lo dijo con dramatismo, solo como alguien que había visto demasiados caminos vacíos. La joven observó el vapor subir lentamente desde una olla de sopa espesa que hervía sobre las llamas. Mi abuelo decía que el molino ayudaba a mantener lejos ciertas sombras. El Witcher apartó la mirada de la ventana. Creo que tenía razón. La casa crujió suavemente, y por un instante Lina sintió otra vez aquella extraña impresión que había conocido desde niña. La sensación de que el molino escuchaba, no de una forma aterradora, más bien como un viejo guardián cansado, todavía atento pese al paso de los años. La noche terminó de caer. Afuera, el bosque desapareció bajo la niebla. Dentro del molino, el calor seguía estable. Seren ayudó a reforzar las contraventanas antes de sentarse cerca del fuego. La herida ya casi no dolía. Aquello seguía pareciéndole imposible. Nunca había sanado tan rápido fuera de Kaer Morhen, admitió. Lina le sirvió sopa en un cuenco de barro. Quizá el molino decidió que aún no era momento de dejarte marchar. Él soltó una pequeña risa cansada. Eso empieza a sonar peligrosamente parecido a un encantamiento. ¿Y si lo fuera? El brujo sostuvo el cuenco caliente entre las manos. Pensó un momento antes de responder. He conocido magia que controlaba mentes. Magia que destruía aldeas enteras. Magia hecha para torturar. Comparado con eso, esto apenas parece un milagro humilde. La palabra quedó suspendida unos instantes entre ambos. Milagro. No era un término que Seren utilizara con frecuencia. Lina se acomodó frente al fuego. El resplandor naranja iluminaba suavemente sus facciones. Afuera, el viento movía las ramas desnudas con un murmullo lejano. ¿Siempre has viajado solo?, preguntó ella. Seren bebió un poco de sopa antes de responder. Casi siempre. Debe de ser difícil. Él miró el fuego. Te acostumbras. Pero incluso mientras pronunciaba aquellas palabras, supo que no eran del todo ciertas. Uno nunca terminaba de acostumbrarse
Solo aprendía a seguir caminando. Durante años había dormido en establos fríos, ruinas abandonadas, fortalezas derruidas y tabernas llenas de humo. Había cruzado caminos cubiertos de nieve, donde el único sonido era el viento entre los árboles muertos. Y sin embargo, sentado allí, comprendía cuánto echaba de menos algo tan sencillo como una habitación cálida, una mesa compartida, alguien preparando pan mientras anochecía. El molino parecía devolver recuerdos que él había enterrado hacía demasiado tiempo. Lina dejó el cuenco vacío sobre la mesa. Cuando era niña, pensaba que aquí vivían espíritus buenos. Tal vez no estabas equivocada. Ella levantó una ceja. ¿Los Witchers creen en espíritus domésticos? Seren sonrió apenas. Los Witchers creemos en demasiadas cosas. Ese es el problema. El fuego siguió crepitando suavemente. Y entonces ocurrió algo extraño. Desde algún lugar profundo del molino llegó un sonido tenue, como una campana lejana, muy suave. Lina levantó la cabeza de inmediato. ¿Lo has oído? Seren ya estaba de pie. El medallón vibró otra vez, esta vez con más claridad. No había amenaza directa, pero sí presencia, una presencia antigua. Ambos permanecieron quietos mientras el sonido volvía a repetirse. Una nota cristalina, casi musical, provenía del piso superior. Lina tomó una lámpara. Nunca había escuchado eso. Subieron la escalera lentamente. Las tablas crujían bajo sus pasos. El pasillo superior permanecía en penumbra, iluminado apenas por la luz temblorosa de la lámpara. El sonido volvió a aparecer. Más cerca ahora. Seren avanzó hasta la habitación donde Lina guardaba viejos muebles cubiertos con telas. Allí el aire olía intensamente a menta seca y pan caliente, mucho más que en el resto del molino. El brujo observó alrededor. Entonces vio algo. Sobre una repisa cercana a la ventana descansaba una pequeña figura de madera, tallada a mano. Representaba una casa diminuta con un círculo grabado en el centro. La campana sonó otra vez, pero no provenía del exterior. Venía de dentro de aquella figura. Lina se acercó lentamente. Eso era de mi abuelo. Seren examinó los símbolos tallados. Es un foco. ¿Un objeto mágico? Sí, muy antiguo. La joven lo tomó con cuidado. La madera estaba tibia, como si hubiera permanecido cerca del fuego durante horas. Y entonces, apenas al sostenerla, algo cambió en el ambiente. El molino entero pareció suspirar. Las vigas crujieron suavemente. El aire se volvió más cálido. Y abajo, la rueda del río giró un poco más rápido durante unos segundos. Lina abrió mucho los ojos. ¿Qué ha sido eso? Seren observó la pequeña casa tallada. Creo que acabas de despertar algo. No había miedo en su voz, solo asombro. El brujo recorrió la habitación lentamente. Ahora podía percibir la magia con mayor claridad. No era una fuerza violenta. No presionaba ni quemaba como los hechizos de batalla. Se extendía de manera distinta, como raíces, como el calor acumulado en mantas antiguas, como una canción recordada durante generaciones. Tu abuelo protegía esto, dijo Seren, y antes que él, otros hicieron lo mismo. Lina sostuvo la figura entre ambas manos. ¿Por qué tanta importancia para un simple molino? El Witcher se acercó a la ventana. La niebla cubría completamente el bosque, y más allá de ella, aquella sensación fría seguía moviéndose, lejana, paciente. Porque el mundo necesita lugares así más de lo que imagina. El silencio regresó lentamente. La campana dejó de sonar, pero el ambiente del molino ya no era exactamente el mismo. Algo se había abierto, o quizá despertado. Lina volvió a dejar la figura sobre la repisa. ¿Crees que el bosque intenta entrar? Seren pensó un momento. No, exactamente. Entonces, ¿qué quiere? El brujo miró hacia la oscuridad exterior, y cuando respondió, su voz fue muy baja. Calor.
Abajo, el fuego seguía encendido. El aroma de pan reciente continuaba llenando las habitaciones. Y por primera vez en muchos años, Seren tuvo la extraña sensación de que el molino no solo protegía a quienes vivían dentro, también estaba llamando suavemente a quienes aún necesitaban encontrar refugio. Esa noche ninguno de los dos durmió demasiado, no por miedo. El molino seguía transmitiendo la misma calma de siempre. Las paredes antiguas retenían el calor con suavidad. El fuego respiraba lentamente en la cocina y la rueda del río continuaba girando bajo la niebla, como si obedeciera al pulso tranquilo de algo invisible. Pero el aire había cambiado. Ahora ambos percibían la magia con claridad. No era solo una sospecha ni una superstición heredada. Vivía allí, en las vigas, en el horno, en las hierbas secándose junto a las ventanas y sobre todo en aquella sensación constante de refugio que parecía envolver el edificio entero. Lina permaneció un rato sentada junto al fuego después de medianoche. Tenía el viejo libro abierto sobre las rodillas mientras repasaba las páginas lentamente. Seren afilaba una pequeña daga con movimientos tranquilos. Afuera el viento había cesado. Todo estaba silencioso. «Aquí hay nombres tachados», dijo Lina de pronto. El Witcher levantó la vista. Ella señalaba una sección del libro escrita con tinta mucho más antigua. «Parece que varias personas dejaron el molino hace mucho tiempo». Seren observó las páginas. Algunas anotaciones terminaban abruptamente. Otras hablaban de inviernos difíciles, de viajeros enfermos y de caminos cada vez más peligrosos. Finalmente encontraron una entrada escrita con mano temblorosa. «Cada vez llegan más sombras desde el bosque. El molino resiste mientras permanezca habitado». Más abajo, otra frase. «Las casas también sienten soledad». Lina pasó los dedos sobre la tinta descolorida. «Es triste». «Sí», admitió Seren, «pero también significa que el lugar sobrevivió». La joven cerró el libro con cuidado. El fuego iluminaba suavemente sus ojos cansados. «Cuando murió mi abuelo, pensé que estaba perdiendo la razón». El brujo permaneció en silencio. «A veces escuchaba pasos», continuó ella. «O sentía que alguien había encendido el horno antes de que yo bajara. Nunca me asustó, pero tampoco sabía cómo explicarlo». Seren apoyó la daga a un lado. «Las magias antiguas no funcionan igual que los hechizos modernos. Muchas veces conservan ecos de quienes las alimentaron durante años». «¿Como recuerdos?» «Algo parecido». Lina miró alrededor lentamente. Las sombras del molino parecían suaves bajo la luz del fuego. Nada resultaba amenazante allí dentro. «Entonces, quizá mi abuelo nunca se marchó del todo». El Witcher no respondió de inmediato. Finalmente habló con voz tranquila. «Tal vez algunas personas dejan más calor que otras cuando se van». Aquella frase quedó suspendida entre ambos. Afuera, muy lejos, un sonido atravesó la niebla. Un lamento bajo, no agresivo, más parecido al ruido del viento, pasando entre árboles huecos. Seren se puso de pie despacio. El medallón vibró. Lina también escuchó esta vez. «Eso era...» «Sí». El brujo tomó su espada, aunque sin urgencia. Después abrió apenas una contraventana. La niebla cubría todo el valle, y entre ella, cerca del borde del bosque, había una figura. Difusa, pálida, inmóvil. No parecía humana del todo, tampoco monstruosa. Simplemente triste, como una silueta hecha de invierno. Lina se acercó lentamente detrás de él. «¿Es peligroso?» Seren observó la figura unos instantes. «No esta noche». El espectro no avanzaba. Permanecía junto a los árboles, inmóvil bajo la bruma. Y entonces ocurrió algo extraño. Del interior del molino comenzó a extenderse el aroma cálido de pan recién hecho.
más intenso que nunca. El fuego crepitó con más fuerza. La rueda giró un poco más rápido, y las runas ocultas en las vigas emitieron un resplandor apenas visible, suave como brasas antiguas. La figura del bosque pareció vacilar. Después, lentamente, retrocedió entre la niebla, hasta desaparecer. El silencio volvió. Lina soltó el aire despacio. ¿Qué era? Seren cerró la contraventana. A veces, después de guerras o hambres largas, quedan cosas atrapadas entre caminos, ecos de personas que murieron solas, tristeza acumulada durante años. La joven abrazó el chal alrededor de sus hombros. ¿Y el molino las espanta? El brujo miró el fuego. No exactamente. Entonces, él sonrió apenas. Les recuerda algo que ya no pueden alcanzar. La respuesta parecía melancólica y amable al mismo tiempo. El molino no luchaba contra la oscuridad. Simplemente conservaba una pequeña luz. Y esa luz bastaba para mantener ciertas sombras a distancia. Lina añadió más leña al hogar. Mi abuelo siempre dejaba pan afuera algunas noches de invierno. Seren levantó una ceja. Para los espectros, decía que ningún viajero debía irse con hambre. El Witcher soltó una risa baja. Eso suena peligrosamente compasivo para este continente. Ella sonrió también. Y por primera vez desde que había llegado, el cansancio del brujo empezó a disolverse de verdad. No solo el físico, había otro agotamiento más profundo que llevaba años acumulándose dentro de él. El peso de los caminos interminables, de las aldeas desconfiadas, de las despedidas rápidas antes del amanecer. Pero el molino parecía aliviar incluso eso, como si la vieja magia supiera exactamente dónde se escondía el cansancio en las personas. La noche avanzó lentamente. Terminaron compartiendo historias junto al fuego. Lina habló de los inviernos cerca del río Adalate, de cómo la niebla cubría los campos hasta el mediodía, de las pocas caravanas que todavía cruzaban la región. Seren habló menos, pero poco a poco terminó recordando fragmentos de otros tiempos. Kaer Morhen, bajo la nieve. Los salones silenciosos antes de quedar vacíos. Viejos witchers preparando aceite para monstruos mientras afuera soplaban tormentas heladas. No eran recuerdos dolorosos aquella noche, solo lejanos, como luces vistas desde un camino nocturno. Antes del amanecer, Lina se quedó dormida en la silla junto al fuego, con el libro todavía entre las manos. Seren la cubrió con una manta sin despertarla. Después, permaneció observando el molino en silencio. Las llamas reflejaban sombras suaves sobre las paredes antiguas. La rueda seguía girando. Y por primera vez comprendió algo importante. Aquella magia no sobrevivía gracias a las runas, ni al foco tallado, ni siquiera al edificio. Sobrevivía porque alguien seguía ofreciendo refugio. Ese era el verdadero hechizo, no palabras antiguas, sino actos pequeños repetidos durante generaciones. Pan caliente, fuego encendido, una cama preparada para un desconocido herido. Seren apoyó la mano sobre una de las vigas cubiertas de símbolos. La madera estaba cálida, como si el molino respondiera. El brujo cerró los ojos apenas un instante, y en medio del silencio profundo de la madrugada, tuvo una certeza tranquila. El Adalate seguiría fluyendo durante muchos años. Las guerras continuarían cambiando fronteras. Los caminos seguirían llenándose de barro y viajeros cansados. Pero mientras aquel molino permaneciera habitado, siempre existiría un lugar donde la desesperanza tendría más dificultad para entrar. El amanecer llegó cubierto de bruma plateada. La niebla flotaba sobre el río Adalate con tanta suavidad que parecía inmóvil. Los árboles de la orilla emergían apenas como sombras oscuras entre el gris pálido de la mañana.
Dentro del molino todavía quedaban restos del calor nocturno. El fuego se había reducido a brasas anaranjadas. El aroma de pan seguía suspendido en el aire, mezclado con menta y madera seca. Seren despertó antes que Lina. Había dormido poco, como siempre, pero por primera vez en mucho tiempo, el descanso había sido profundo, sin sobresaltos, sin sueños de caminos interminables. Se levantó despacio y abrió una de las ventanas pequeñas. El aire frío entró lentamente, y junto con él llegó otro sonido, cascos lejanos. El Witcher entrecerró los ojos. No era una patrulla militar, tampoco bandidos, demasiado lentos, demasiado cansados. Pocos minutos después, 3 figuras aparecieron entre la niebla del sendero. Un carro pequeño tirado por un caballo viejo avanzaba con dificultad hacia el molino. Una mujer conducía las riendas, mientras un hombre mayor caminaba junto a ella, cubierto con una manta gruesa. En la parte trasera del carro dormía un niño envuelto en pieles. Lina bajó la escalera justo cuando ellos llegaban. Todavía parecía medio dormida. ¿Qué ocurre? Seren observó el sendero. Creo que tu molino ha vuelto a llamar viajeros. La joven abrió la puerta. El aire húmedo de la mañana envolvió el interior cálido del edificio. La mujer del carro levantó la vista con evidente agotamiento. «Perdonad», dijo con voz ronca. «El puente del camino sur está destruido. Nos dijeron que quizá encontraríamos refugio cerca del río». Lina ni siquiera dudó. «Entrad, el niño debe estar helado». Aquello sucedió de forma tan natural que Seren apenas pudo evitar una sonrisa leve. El molino recibió a los recién llegados como si hubiera estado esperándolos. El hombre mayor se acomodó cerca del fuego suspirando de alivio. Niño despertó lentamente atraído por el olor del pan, y la mujer permaneció varios segundos en silencio, observando la cocina cálida con ojos húmedos de cansancio. «Creímos que tendríamos que dormir en el bosque», murmuró. Lina ya estaba calentando agua. «Aquí estaréis bien». Seren observó discretamente las vigas. Las runas parecían más luminosas, no de forma visible para cualquiera, pero él podía sentirlo. El molino respondía a la presencia de nuevos huéspedes, como si cada acto de hospitalidad alimentara la magia antigua. Mientras el niño desayunaba pan con miel junto al fuego, el hombre mayor miró alrededor lentamente. «Este lugar me resulta familiar», dijo. «Pasé aquí una noche hace muchos años». Lina levantó la vista sorprendida. «¿De verdad?». El anciano asintió. «Durante el invierno de la gran hambruna, tu abuelo nos recibió a varios viajeros. Nunca olvidé el olor de esta casa». El molino crujió suavemente alrededor de ellos. Seren permaneció en silencio. Había visto fortalezas encantadas, criptas malditas y ruinas donde la magia deformaba la tierra misma. Pero aquello era distinto. No imponía poder, no exigía nada. Simplemente continuaba sosteniendo vidas pequeñas contra la dureza del mundo. Y tal vez por eso resultaba tan extraordinario. La mañana avanzó despacio. El niño terminó dormido junto al hogar. El caballo recibió avena seca en el establo. Y la mujer ayudó a Lina a preparar más masa para hornear. El molino parecía más vivo, con voces alrededor, más completo. Seren salió un momento al exterior. La niebla comenzaba a disiparse lentamente sobre el río. La rueda seguía girando, constante, paciente. El brujo recorrió con la mirada el bosque lejano. La presencia triste de la noche anterior había desaparecido. O quizá simplemente permanecía lejos ahora, incapaz de acercarse demasiado a aquella luz cálida junto al agua. Seren apoyó una mano sobre la madera húmeda de la rueda. Y entonces comprendió algo que hasta ese momento no había sabido nombrar.
El molino no estaba hechizado para protegerse a sí mismo. Estaba hecho para resistir el invierno humano, el cansancio, la soledad, la lenta desesperanza que terminaba creciendo en tiempos difíciles. Las guerras destruían castillos, las plagas vaciaban ciudades, los monstruos acechaban caminos. Pero mientras existieran lugares así, mientras alguien siguiera encendiendo un horno para desconocidos, el mundo no terminaría de volverse oscuro. Escuchó pasos detrás de él. Lina se acercó llevando 2 tazas humeantes de menta. Pensé que tendrías frío. Seren aceptó la taza. El vapor subió lentamente entre ambos. Tus viajeros parecen cómodos, dijo él. Ella sonrió. El niño ya preguntó si puede quedarse para siempre. Respuesta peligrosa. Tal vez el molino también lo quiera aquí. El brujo bebió un poco de la infusión. La menta estaba fresca incluso en pleno otoño tardío. ¿Te quedarás?, preguntó Lina después de unos segundos. La pregunta flotó en el aire frío de la mañana. Seren observó el río, los caminos, la niebla alejándose poco a poco. Como todos los Witchers, había pasado demasiados años creyendo que siempre debía continuar moviéndose, de aldea en aldea, de monstruo en monstruo, sin detenerse demasiado tiempo en ninguna parte. Pero el molino parecía desafiar silenciosamente esa idea, no exigiendo permanencia, solo ofreciendo descanso. Y quizá eso era más difícil de rechazar. Finalmente, él habló. Unos días más. Lina asintió despacio, como si ya hubiera esperado esa respuesta. No hizo más preguntas. El viento movió suavemente las ramas desnudas junto al río. Dentro del molino, el niño reía dormido entre sueños, mientras el anciano contaba historias bajas cerca del fuego. Y las runas antiguas continuaban guardando calor entre las piedras y las vigas. Pasaron varios días así. Viajeros ocasionales llegaron siguiendo rumores vagos sobre un molino cálido junto al Adalate. Una anciana con dolor en las piernas, 2 comerciantes atrapados por la lluvia, un pescador que había perdido el rumbo entre la niebla. Todos permanecían una noche, a veces 2, y siempre partían descansados, como si hubieran recuperado algo difícil de explicar. El molino parecía recordar exactamente cómo cuidar de quienes cruzaban su puerta. Seren ayudó a reparar parte de la rueda durante esos días. Lina volvió a utilizar habitaciones que llevaban años cerradas. El viejo edificio respiraba con una vitalidad nueva. Y poco a poco, la joven dejó de pensar en venderlo, porque ahora entendía por qué su abuelo había permanecido allí toda la vida, por qué nunca dejaba apagar el horno, por qué insistía en mantener una cama preparada, incluso cuando no esperaba visitas. Aquello era más que una casa. Era un refugio antiguo conservado contra el paso del tiempo. Una pequeña resistencia silenciosa frente al frío del mundo. La última noche antes de que Seren retomara el camino, ambos permanecieron sentados junto al río, observando las estrellas reflejadas sobre el agua oscura. El aire olía a hojas húmedas y leña distante. ¿Volverás alguna vez?, preguntó Lina. El brujo permaneció callado unos instantes. Después miró el molino, la rueda girando lentamente bajo la luz de la luna, las ventanas cálidas, el humo elevándose hacia el cielo nocturno, y sonrió apenas. Los caminos son largos, pero algunos lugares saben esperar. Lina sostuvo la taza caliente entre las manos. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio tranquilo de las cosas que no necesitan apresurarse. Mucho después, cuando Seren abandonó finalmente el valle del Adalate al amanecer, el molino siguió funcionando. La rueda continuó girando, aunque el agua apenas la tocara. El aroma a pan reciente siguió extendiéndose sobre el río, incluso en los inviernos más fríos. Y los viajeros cansados
continuaron encontrando aquel lugar escondido entre la niebla, como si los caminos mismos los condujeran hasta allí cuando más necesitaban descanso. Algunos hablaban después de una magia antigua. Otros decían simplemente que era una casa amable. Pero quienes dormían una noche junto a aquel fuego recordaban siempre la misma sensación al partir, la certeza silenciosa de que todavía existían rincones del mundo donde el cansancio podía dejar de pesar por un tiempo, y donde la esperanza, igual que el viejo molino del Adalate, seguía girando despacio, sin detenerse jamás. El molino del Adalate siguió recibiendo inviernos. Algunos llegaron suaves, cubiertos de lluvias largas y nieblas tranquilas. Otros descendieron desde las montañas con vientos fríos que hacían temblar los árboles junto al río durante noches enteras. Pero el fuego nunca se apagó. Lina mantuvo la costumbre de preparar pan cada amanecer, incluso cuando no esperaba visitantes, incluso cuando el sendero permanecía vacío durante días. Con el tiempo, dejó de preguntarse si aquello era realmente magia. Ya no importaba demasiado. El molino funcionaba, respiraba y seguía ofreciendo refugio. Las personas comenzaron a hablar del lugar en caminos y tabernas lejanas, no como se habla de castillos encantados ni de bosques malditos, más bien como se recuerda una posada especialmente cálida en mitad de un invierno duro. Si cruzas el norte de Temeria y la niebla te alcanza cerca del Adalate, busca la Rueda Vieja. Siempre hay sopa caliente. El pan huele igual que los hogares de antes. Descansas allí mejor que en cualquier ciudad. Los rumores crecieron despacio, suaves, como todo lo relacionado con el molino. Y aunque algunos desconfiaban al principio, casi nadie se marchaba incómodo después de pasar una noche bajo aquel techo antiguo. Incluso los animales parecían entender la naturaleza del lugar. Caballos nerviosos se calmaban al entrar en el establo. Perros callejeros dormían profundamente junto al horno. Y durante los inviernos más fríos, pequeños pájaros terminaban refugiándose bajo el tejado. Lina los dejaba quedarse. El molino parecía agradecerlo. A veces, durante las madrugadas silenciosas, la joven creía escuchar pasos lentos en el piso superior. No la asustaban. Con los años aprendió a reconocer aquellas presencias tranquilas, ecos suaves de quienes habían cuidado el lugar antes que ella, como si las viejas generaciones todavía vigilaran el fuego. La pequeña figura de madera encontrada junto al cuarto oculto permaneció desde entonces sobre la repisa principal de la cocina. Y de vez en cuando, durante noches especialmente frías, la campana interior emitía aquel sonido cristalino y lejano. Siempre coincidía con la llegada de viajeros. Nunca fallaba. La primavera siguiente al paso de Seren fue especialmente verde. El río creció un poco con el deshielo y durante algunas semanas la rueda del molino giró impulsada por agua verdadera, no solo por la magia antigua que seguía sosteniéndola. Lina sonreía cada vez que veía aquello. Parecía que el propio Adalate quería ayudar. Una tarde de lluvia suave, mientras limpiaba hierbas secas en la cocina, escuchó otra vez cascos acercándose por el sendero. Lentos, conocidos. El corazón le dio un pequeño vuelco tranquilo, incluso antes de abrir la puerta. Seren había regresado. Llevaba la capa cubierta de barro y algunas nuevas cicatrices pequeñas sobre las manos, pero parecía menos cansado que la primera vez, mucho menos. El Witcher desmontó despacio, y por primera vez desde que se conocían, sonrió antes siquiera de hablar. «Tu molino sigue encontrándome». Lina apoyó una mano en el marco de la puerta. «Quizá eres tú quien sigue encontrando el molino». El viento húmedo agitó las ramas junto al río. Seren observó la rueda girando lentamente. Después respiró hondo. Pan caliente.
menta fresca, leña. Aquel aroma seguía exactamente igual, como si el tiempo se hubiera movido más despacio allí. «Supongo que aún tienes una cama para viajeros», dijo él. Lina inclinó apenas la cabeza. «Siempre». Y así continuaron los años. No como un gran romance de bardos, no con promesas apresuradas ni destinos grandiosos, sino de una manera más tranquila, más humana. Seren desaparecía durante temporadas largas, siguiendo caminos y contratos. Después regresaba al molino para descansar algunos días junto al río. A veces ayudaba con reparaciones. Otras veces simplemente dormía frente al fuego durante horas enteras. Lina aprendió a reconocer el sonido de sus pasos incluso antes de verlo aparecer entre la niebla. Y el molino parecía alegrarse cada vez que volvía. Las runas conservaban más calor. El horno funcionaba mejor. La rueda giraba con mayor fuerza, como si la vieja magia disfrutara reuniendo personas cansadas bajo el mismo techo. Con el paso del tiempo, algunos viajeros comenzaron a dejar pequeñas ofrendas antes de partir. Una cuchara tallada en madera, hierbas secas raras, velas aromáticas, piedras lisas recogidas en otros ríos. El molino las conservaba todas, porque aquel lugar había dejado de pertenecer únicamente a una familia. Ahora pertenecía también a los caminos, a los cansados, a quienes todavía necesitaban recordar que existían rincones cálidos en el mundo. Muchos años después, cuando las guerras volvieron a cambiar fronteras y nuevos reyes ocuparon tronos lejanos, el molino del Adalate continuó en pie. Viejo, inclinado, cubierto de musgo y niebla, pero vivo. Los viajeros seguían hablando de él junto a los fuegos nocturnos. Y en algunas noches especialmente frías, podía verse desde el sendero una luz dorada, brillando suavemente entre los árboles, junto al sonido lento de una rueda imposible, moviéndose sobre el agua quieta. Entonces los caminantes apresuraban el paso, porque ya conocían el aroma que el viento traía desde allí: pan reciente, menta fresca y hogar, aunque solo fuera por una noche. Mucho tiempo después, cuando Lina ya tenía algunas hebras plateadas entre el cabello oscuro y el molino había envejecido aún más junto al río, comenzaron a llegar viajeros que conocían historias sobre el Adalate desde la infancia. No hablaban de monstruos derrotados, ni de tesoros, ni de antiguos hechizos poderosos. Hablaban del descanso, de una casa cálida escondida entre la niebla, de una mujer que siempre dejaba sopa preparada, de un molino cuya rueda giraba incluso cuando el río dormía casi inmóvil durante los inviernos secos. Algunos aseguraban que allí los sueños eran más tranquilos. Otros decían que las heridas dolían menos después de una noche junto al fuego. Y unos pocos, los más cansados, confesaban algo todavía más extraño: que al despertar recordaban quiénes habían sido antes de pasar demasiados años sobreviviendo. El continente siguió cambiando. Los caminos se volvieron más peligrosos en algunas regiones y más silenciosos en otras. Viejas fortalezas quedaron vacías. Nuevas guerras comenzaron lejos del Adalate, pero el molino permaneció, como si estuviera apartado del paso normal del tiempo. Las tablas crujían un poco más, las paredes acumulaban más musgo, y la rueda necesitaba reparaciones frecuentes. Aún así, seguía funcionando. Seren regresó muchas veces, a veces durante unas semanas, a veces solo una noche antes de volver a desaparecer hacia el norte o el este. Con los años, algunos viajeros empezaron a reconocerlo. Hay un Witcher que aparece allí cuando nieva. Dicen que ayuda a reparar la rueda. Siempre se sienta cerca de la ventana del río. Él nunca desmentía nada. Tampoco hablaba demasiado. Pero poco a poco dejó de parecer un simple visitante.
El molino terminó adoptándolo, igual que hacía con todos los cansados que permanecían suficiente tiempo bajo su techo. En ciertas noches tranquilas, Lina y Seren compartían silencio junto al agua, mientras las luciérnagas brillaban sobre la orilla durante el verano. No necesitaban llenar el aire de palabras. El río hablaba bastante por ambos. La rueda giraba, el molino respiraba, y las estrellas se reflejaban sobre el Adalate como pequeñas lámparas antiguas. Una de esas noches, muchos años después del primer encuentro, Seren preguntó algo que llevaba tiempo guardando. ¿Alguna vez pensaste en marcharte? Lina observó el agua oscura. Después sonrió apenas. Sí, varias veces. ¿Y por qué no lo hiciste? Ella tardó un poco en responder. El viento movía suavemente los juncos cercanos. Porque un día entendí que el molino no me retenía. Miró las ventanas iluminadas detrás de ellos, la chimenea humeando lentamente hacia el cielo nocturno. Solo me recordaba quién quería ser. El Witcher permaneció en silencio. Aquella respuesta parecía encajar perfectamente con el lugar, porque eso hacía el molino. No obligaba, no atrapaba, simplemente devolvía a las personas una versión más tranquila de sí mismas, la parte que el miedo, el cansancio y los caminos duros solían cubrir poco a poco. Esa misma noche, mientras regresaban al interior, la pequeña campana escondida dentro de la figura de madera volvió a sonar, suave, cristalina. Lina levantó la vista. «Vienen viajeros». Seren sonrió apenas. «Claro que vienen». Era pleno invierno. La nieve comenzaba a caer lentamente sobre el valle. Y sin embargo, unas horas más tarde, 3 figuras aparecieron entre la tormenta, guiadas únicamente por la luz del molino. Un joven mensajero, una anciana envuelta en pieles y una niña pequeña que llevaba un gato dormido entre los brazos. Todos entraron temblando de frío. Todos terminaron dormidos profundamente junto al fuego antes de medianoche. El gato se acomodó cerca del horno. La niña sonrió dormida al oler el pan recién hecho. Y el molino entero pareció relajarse otra vez alrededor de ellos, como una casa satisfecha de seguir cumpliendo su propósito. Ya muy entrada la madrugada, Seren permaneció despierto observando las llamas. Había recorrido el continente durante casi toda su vida. Había visto reinos caer. Había sobrevivido a monstruos cuyos nombres la mayoría de las personas jamás escucharía. Y aún así, comprendía ahora que las cosas más raras del mundo no siempre eran las más terribles. A veces la verdadera rareza era algo mucho más simple. Un lugar que seguía ofreciendo bondad sin pedir nada. Una mesa preparada para desconocidos. Una luz encendida junto al río durante la tormenta. Lina bajó silenciosamente las escaleras envuelta en un chal grueso. ¿No duermes? Los Witchers somos malos en eso. Ella dejó una taza caliente frente a él. Menta fresca, como siempre. Seren sostuvo la taza entre las manos mientras escuchaba el viento afuera. ¿Sabes qué creo?, dijo después de un rato. ¿Qué? El brujo observó las llamas danzando lentamente. Creo que el molino ya no necesita las runas. Lina miró alrededor, las vigas antiguas, las paredes llenas de calor, los viajeros dormidos, y entendió. La magia seguía allí, sí, pero ya no dependía únicamente de símbolos olvidados. Había pasado a las personas, a las costumbres, a los pequeños actos repetidos durante años. El molino continuaba vivo, porque quienes cruzaban su puerta seguían alimentando aquella misma idea antigua, que nadie debería enfrentarse solo al frío absoluto del mundo. La nieve siguió cayendo toda la noche sobre el Adalate, y mientras la tormenta cubría lentamente el valle entero, el viejo molino permaneció despierto junto al río.
La rueda giraba despacio. El fuego seguía encendido. El aroma de pan y menta llenaba el aire cálido. Y en medio de un continente cansado de guerras, monstruos y caminos difíciles, la esperanza continuó habitando allí, silenciosa, humilde, tan constante como el agua, tan paciente como la luz de una ventana encendida en mitad del invierno. Pasaron todavía más inviernos junto al Adalate. Algunos viajeros envejecieron y regresaron años después para mostrar el molino a sus hijos. Otros dejaron cartas sencillas escritas con manos torpes, agradeciendo una noche de descanso que jamás olvidaron. El sendero que conducía hasta la rueda vieja volvió a marcarse poco a poco bajo el paso de los caminantes. No llegó a convertirse en un camino grande. El molino nunca perteneció al ruido del mundo. Seguía siendo un refugio escondido entre niebla, árboles húmedos y agua tranquila. Y quizá por eso mismo continuó conservando su magia. Lina envejeció despacio allí. Aprendió nuevas recetas. Llenó el jardín de menta, romero y lavanda. Reparó ventanas durante veranos silenciosos y reforzó el tejado antes de cada invierno. Seren siguió apareciendo y desapareciendo con las estaciones, pero cada vez permanecía más tiempo. Con los años, sus viajes se hicieron menos frecuentes. Ya no perseguía contratos lejanos, salvo cuando era realmente necesario. El continente seguía necesitando Witchers, sí, pero incluso los caminos más largos terminaban enseñando algo importante a quienes sobrevivían suficiente tiempo sobre ellos. Y Seren había comprendido finalmente dónde descansaba de verdad. Una tarde de otoño, mientras hojas doradas descendían lentamente sobre el río, él terminó de reparar uno de los soportes principales de la rueda. Lina observaba desde la orilla con una cesta de pan todavía caliente entre los brazos. Mi abuelo decía que la rueda dejaría de girar el día en que el molino ya no fuera necesario, comentó ella. Seren limpió sus manos sobre un paño viejo. Después miró el agua, la corriente tranquila, la madera húmeda moviéndose lentamente y las ventanas cálidas reflejadas sobre el río. Entonces seguirá funcionando mucho tiempo. Lina sonrió. El viento movió suavemente las ramas rojizas sobre sus cabezas. Aquella noche compartieron cena junto al fuego, mientras afuera comenzaba la primera lluvia fría de la temporada. Había viajeros durmiendo arriba, 2 comerciantes agotados y un muchacho que llevaba días cruzando caminos embarrados. El molino olía intensamente a sopa, pan reciente y hierbas secas. Todo parecía exactamente igual que la primera noche en que Seren había llegado herido desde la niebla. Y al mismo tiempo, todo era distinto. Más lleno, más vivo, más hogar. Cuando los demás se durmieron, Lina abrió el viejo libro una vez más. Las páginas estaban desgastadas por décadas de uso. Entre las recetas, las anotaciones y las viejas runas, todavía quedaban espacios vacíos. Ella tomó una pluma. Seren la observó desde la silla cercana al fuego. ¿Qué escribes? Lina sonrió apenas mientras la tinta comenzaba a deslizarse sobre el papel. Creo que es momento de añadir algo. El molino crujió suavemente alrededor de ambos. La joven escribió despacio. Mientras exista alguien dispuesto a compartir calor, este lugar seguirá encontrando a quienes lo necesiten. Después cerró el libro con cuidado. Y en ese instante ocurrió algo pequeño, algo tan leve que quizá otra persona no lo habría notado. La campana escondida dentro de la figura de madera sonó una sola vez, suave, clara, como una respuesta. El fuego crepitó lentamente. La rueda giró, y el molino pareció asentarse alrededor de ellos con una calma profunda y satisfecha, como si hubiera esperado muchos años para escuchar aquellas palabras. Más tarde, cuando la lluvia cesó y el silencio llenó otra vez el valle del Adalate, Seren salió un momento al exterior.
La noche estaba despejada. Miles de estrellas brillaban sobre el río oscuro. El Witcher observó el molino detrás de él, la luz cálida escapando por las ventanas, el humo elevándose hacia el cielo, el sonido lento y constante de la rueda. Pensó entonces en todos los caminos recorridos, en las aldeas vacías, en las fortalezas frías, en las guerras interminables que parecían consumir siempre algo valioso. Y comprendió que quizá el mundo sobrevivía gracias a lugares así, no gracias a reyes, ni a magos poderosos, sino gracias a pequeñas luces mantenidas vivas por personas corrientes. Un horno encendido, una cama preparada, una puerta abierta en mitad del invierno. Seren respiró hondo, pan caliente, menta fresca, hogar. Después regresó al interior del molino y cerró la puerta suavemente detrás de él. Afuera, el río Adalate continuó fluyendo bajo las estrellas. La rueda siguió girando lentamente, aunque el agua apenas la rozara. Y durante muchos años más, los viajeros cansados siguieron encontrando aquel refugio escondido entre la niebla. Algunos llegaban heridos, otros solos, otros simplemente agotados de caminar demasiado tiempo. Pero todos encontraban lo mismo al cruzar la puerta: calor, silencio y la sensación tranquila de que, incluso en un mundo duro y cansado, todavía quedaban lugares capaces de sostener la esperanza sin hacer ruido, como el viejo molino del río Adalate, que jamás dejó de girar. El invierno llegó temprano ese año, pero no con tormentas violentas ni con cielos furiosos, sino con una quietud extraña, como si el mundo entero hubiera decidido contener la respiración. El río Adalate descendía más lento que de costumbre, y su superficie parecía una lámina de vidrio gris, apenas interrumpida por el roce de las ramas caídas o por el salto ocasional de algún pez que aún se atrevía a moverse bajo el frío. El molino permanecía encendido como siempre. La rueda seguía girando con su paciencia imposible, y el aroma a pan, menta y leña seca continuaba extendiéndose por el aire húmedo como una promesa silenciosa que el bosque no podía ignorar. Lina se había acostumbrado a que el lugar tuviera voluntad propia, aunque nunca lo decía así. No lo nombraba como magia ni como espíritu. Simplemente lo aceptaba, como se aceptan ciertas cosas que no necesitan explicación. El molino no era solo piedra y madera. Era una costumbre que se había vuelto más fuerte que el tiempo. Era una insistencia amable contra la oscuridad. Y esa insistencia, con los años, se había hecho conocida incluso más allá de Temeria, como si el rumor de su calor viajara por los caminos, en los bolsillos de los caminantes y en la memoria de quienes habían dormido allí cuando ya no creían que existiera un refugio. Seren había permanecido en el molino más tiempo de lo usual. No porque estuviera herido, ni porque buscara esconderse de nadie, sino porque el invierno lo había alcanzado antes de que pudiera marcharse hacia el norte. Había contratos pendientes en aldeas lejanas, sí, y monstruos que seguramente seguirían apareciendo sin importar la estación. Pero aquella vez el brujo no sintió prisa. Había algo en la forma en que el molino respiraba durante el frío que lo hacía parecer más antiguo, más cercano a su verdadero propósito. No era un lugar para el verano. Era un lugar creado para resistir. Y Seren, que había pasado la vida resistiendo cosas que nadie debía resistir solo, empezaba a entender por qué el sitio lo retenía con tanta suavidad. Durante semanas, los viajeros llegaron con frecuencia. Algunos eran campesinos que se habían perdido en la niebla. Otros eran mercaderes, atrapados por caminos cerrados. Una noche llegó incluso un soldado herido que no llevaba insignias, con la mirada vacía, de quien ya no sabía a qué bando pertenecía.
Lina no preguntó nada. Lo alimentó, lo cubrió con mantas y lo dejó dormir. El molino no hacía distinciones, no pedía nombres, solo ofrecía calor. Seren observó ese gesto con un silencio extraño, como si algo dentro de él, endurecido por años, se ablandara de forma inevitable. Pero el cambio verdadero comenzó una noche en que no llegó nadie. Fue una noche clara, sin nieve ni lluvia. El cielo estaba lleno de estrellas y el frío era tan puro que parecía limpio. Lina había apagado la última lámpara y estaba subiendo las escaleras cuando escuchó la campana de la figura de madera. Sonó una sola vez, muy suave, como un dedo tocando vidrio. Lina se detuvo de inmediato. Seren también lo escuchó desde la cocina, y ambos se miraron en silencio, porque la campana nunca sonaba sin motivo. Bajaron juntos. El fuego estaba vivo. El molino olía a pan como siempre, pero el aire tenía una tensión diferente, no de peligro inmediato, sino de expectativa. Seren sintió el medallón vibrar apenas. Era un temblor ligero, como el estremecimiento de una criatura que despierta en el bosque y aún no decide si acercarse o huir. Lina abrió la puerta con lentitud y el frío entró como un animal silencioso. No había nadie en el sendero, solo niebla baja sobre la hierba y el sonido lejano del río. Lina dio un paso hacia afuera, mirando a ambos lados. Seren permaneció detrás, atento. La rueda giraba, el bosque estaba quieto, y sin embargo, algo estaba allí. Una presencia difícil de definir. Lina lo sintió en la piel, como cuando uno se da cuenta de que alguien lo observa desde la distancia sin ver realmente sus ojos. Entonces, Seren habló en voz baja. «¿No es un viajero?» Lina no respondió. Su mirada estaba fija hacia el borde del bosque. Allí, donde los árboles formaban una línea oscura contra la nieve ligera, se movió algo. No un cuerpo, no una sombra rápida, más bien una forma que parecía separarse del aire. Un contorno humano, alto, delgado, cubierto por una capa que no reflejaba la luz de las estrellas. La figura avanzó lentamente, sin prisa, sin sonido. No parecía hostil, pero tampoco parecía humana. Seren dio un paso hacia adelante y su mano se posó cerca de la empuñadura de su espada, aunque no la desenvainó. La figura se detuvo a pocos metros de la puerta, donde el calor del molino comenzaba a tocar el aire frío, creando un contraste visible como una respiración. Lina notó entonces que no tenía rostro. No exactamente. Su cara estaba cubierta por una máscara blanca, lisa, sin ojos ni boca. Solo un símbolo grabado en el centro, un círculo con una línea vertical, como un molino estilizado o una rueda atravesada por un eje. La figura habló, pero no con palabras normales. Su voz era como madera vieja, crujiente, como viento pasando por vigas húmedas. Este lugar no debía ser encontrado. Lina sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Seren inclinó la cabeza apenas, reconociendo que aquello no era un monstruo común, no era un espectro de guerra, no era un Nekar ni un Braid, era otra cosa, algo que pertenecía a los tiempos anteriores, cuando el mundo aún estaba lleno de pequeñas magias domésticas. «Muchos lo han encontrado», dijo Lina, firme, «y se han ido en paz». La figura permaneció inmóvil. La paz atrae hambre. Seren habló entonces con esa calma profesional que usaba frente a criaturas antiguas. «¿Quién eres?» La máscara se inclinó apenas. «Soy lo que vigila los refugios olvidados». Lina sintió que el molino crujía detrás de ella, como si escuchara. La figura dio un paso más cerca, y el aire se volvió más frío. Este lugar fue construido para tiempos antiguos, para cuando la gente entendía que la bondad también era un hechizo. Pero ahora el mundo es diferente.
Ahora los caminos traen cosas que no deberían ser alimentadas. Seren frunció el ceño. ¿Quieres que lo abandonemos? La figura se quedó quieta, como si esa palabra le pareciera demasiado pesada. No, quiero que comprendan. Lina apretó los dedos contra el marco de la puerta. ¿Comprender qué? La figura levantó una mano delgada, casi huesuda, y señaló el molino. La luz que ustedes mantienen encendida se ve desde muy lejos. Seren sintió su medallón vibrar más fuerte, no como amenaza inmediata, sino como advertencia. La figura continuó. En los bosques del norte se están moviendo sombras antiguas, no espectros, no demonios menores, algo más hambriento, algo que no busca carne, busca calor, busca hogar, busca el último lugar donde el mundo todavía se siente seguro. Lina tragó saliva. El molino parecía volverse más silencioso. Este lugar los llama, dijo la figura. No solo a los viajeros, también a aquello que quiere devorarlos. Seren se tensó. ¿Qué tipo de criatura? La figura bajó lentamente la mano. Una que nació de la desesperanza colectiva, de las aldeas quemadas, de los niños que murieron en caminos nevados, de las casas que quedaron vacías y frías. Cuando la humanidad olvida el refugio, esa ausencia toma forma. Lina sintió que el pecho se le apretaba. ¿Y viene hacia aquí? La figura se quedó quieta varios segundos. Luego habló. Ya ha olido este lugar. Seren dio un paso más cerca. Entonces lucharé. La figura inclinó la cabeza como si esa respuesta le resultara predecible. No puedes matar el hambre de un mundo entero, brujo. El silencio cayó como una manta pesada. El fuego detrás de Lina crepitó. La figura volvió a hablar. Pero puedes hacer algo más difícil. ¿Qué? Preguntó Lina. La mano de la figura se extendió hacia la pequeña campana de madera, visible desde la puerta a través de la ventana iluminada. Pueden decidir qué clase de luz será esta. Seren frunció el ceño. No entiendo. La figura habló como si estuviera explicando algo demasiado antiguo. Una luz abierta invita a todos. Una luz protegida solo guía a los que aún conservan esperanza. El molino fue creado con runas, pero también con intención. Y la intención puede cambiar. Lina sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Quieres que cerremos las puertas? La figura negó lentamente. No, quiero que el refugio siga existiendo, pero deben elegir qué entra. Seren miró a Lina. Ella comprendió sin palabras lo que eso significaba. Si el molino era un hogar, debía seguir siendo hogar. Pero si era demasiado visible, si su magia era demasiado generosa, podía convertirse en un faro para algo que no merecía calor. La figura dio un paso atrás, como si ya hubiera dicho lo necesario. Esta noche les advertí. La próxima vez, el bosque no vendrá con palabras. Y entonces, sin moverse como un cuerpo normal, la figura se deshizo en niebla, como si nunca hubiera existido. Lina se quedó mirando el lugar donde había estado. Seren cerró la puerta lentamente. El molino volvió a sentirse cálido, pero el calor ya no era igual. Era como si una sombra hubiera tocado la pared por un segundo. Lina caminó hasta la mesa. Miró el libro viejo de recetas y runas. ¿Qué hacemos?, preguntó. Seren se sentó despacio junto al fuego. Su mirada estaba perdida en las llamas. Lo que siempre hacemos en este continente cuando algo antiguo despierta. ¿Luchar? Seren negó. No, escuchar primero. Lina se quedó callada. Afuera el río seguía fluyendo y el molino seguía girando. Pero esa noche, por primera vez, Lina sintió que el refugio no solo estaba ofreciendo calor, también estaba siendo puesto a prueba. Al día siguiente, Seren revisó cada símbolo tallado en el molino,
con una atención que antes no había tenido. No buscaba maldiciones, buscaba puntos débiles. Las runas eran antiguas, pero no estaban hechas para repeler grandes fuerzas, sino para sostener una calidez constante. Eso era lo que las volvía vulnerables. No eran defensivas, eran generosas. Lina lo observó en silencio, mientras él limpiaba polvo de una viga y repasaba con el dedo una curva desgastada, como si estuviera leyendo la historia del lugar a través de la madera. «Estas runas fueron hechas para invitar», dijo Seren al fin. «¿Para atraer? ¿Atraer viajeros? Sí, pero también atraer lo que los protege, espíritus domésticos, pequeñas presencias, cosas que pertenecen a la casa. Pero el problema es que lo que atrae también puede ser seguido». Lina sintió un nudo en el estómago. Entonces la figura tenía razón. Seren asintió lentamente. Hay criaturas que rastrean la esperanza, no porque la odien, sino porque la necesitan. Pero la necesidad en criaturas así se vuelve hambre. Esa tarde, Lina sacó la figura de madera y la colocó sobre la mesa. Seren la observó con atención. El símbolo en su centro parecía más claro bajo la luz del día. Lina recordó la campana sonando sola y la forma en que el molino había respondido, como si hubiera despertado. «¿Puedes cambiar la intención del molino?», preguntó ella. Seren la miró. «No soy hechicero. Pero eres un witcher. Conoces señales». Seren tomó aire despacio. «Las señales no son magia profunda. Son formas de empujar el mundo por un instante. Pero esto es otra cosa». Lina se quedó en silencio. Después dijo algo muy simple. «No quiero que deje de ser refugio». Seren asintió. «Yo tampoco». Se miraron un momento, y en esa mirada había una verdad que ninguno decía en voz alta. El molino ya no era solo un lugar en el camino. Era parte de ambos. Lina lo había heredado, sí, pero Seren también lo había elegido. Esa noche Seren salió al bosque. No se alejó demasiado, solo lo suficiente para escuchar mejor. La niebla estaba baja y el frío mordía la piel. Lina permaneció dentro, horneando pan como siempre, pero cada crujido del molino la hacía levantar la cabeza. No por miedo, por conciencia, por esa sensación de que el mundo estaba acercándose lentamente. Seren regresó antes de medianoche. Su rostro estaba serio. «Hay algo», dijo. Lina dejó el cuchillo sobre la mesa. «¿Qué viste?» «No lo vi. Lo sentí». Seren se acercó al fuego, calentando las manos. «La tristeza del bosque ya no es solo tristeza. Se está reuniendo. Como si muchas sombras pequeñas estuvieran juntándose para formar una sola cosa». Lina apretó los labios. «¿Cuánto tiempo tenemos?» Seren miró las llamas. «Poco. Esa noche el molino crujió más que de costumbre. No como si estuviera a punto de romperse, sino como si se estuviera preparando. Como un animal viejo que se endereza antes de una tormenta». Lina se despertó varias veces y escuchó la rueda girar más rápido. Y por primera vez creyó oír un sonido que no era agua ni madera. Un susurro lejano, como si alguien desde el bosque estuviera repitiendo el olor del pan en palabras invisibles. A la mañana siguiente, la figura de madera volvió a sonar, pero esta vez no fue una sola campanada, fueron 3. Y Seren supo, sin necesidad de explicarlo, que el bosque ya estaba demasiado cerca. El día se volvió gris desde temprano, pero no era el gris habitual del invierno en Temeria. Era un gris pesado, como si las nubes estuvieran demasiado bajas, demasiado cerca del suelo. La niebla se extendió sobre el río Adalate y avanzó hacia el molino como una marea lenta, ocultando los árboles uno por uno hasta que el mundo exterior se convirtió en una pared blanca.
Lina se quedó mirando por la ventana largo rato, con las manos manchadas de harina. El horno estaba encendido. El pan se estaba horneando. Todo parecía normal. Y aún así, el aire estaba distinto. No era solo frío, era una ausencia de sonido. Los pájaros habían desaparecido. El viento no soplaba. Incluso el río parecía callar. Seren estaba en la cocina sentado junto a la mesa preparando aceites. Lina nunca lo había visto hacer eso allí. Era un gesto que pertenecía al camino, a las cacerías, a las noches antes de entrar en cuevas y pantanos. Verlo hacerlo en el molino era como ver una sombra sobre un mantel limpio. ¿Crees que vendrá hoy?, preguntó Lina. Seren no levantó la vista. Sí. ¿Y qué es exactamente? Seren dejó la botella a un lado y habló con calma. Algunos lo llaman el huérfano del invierno. Otros lo llaman el hambre gris. No es una criatura que nazca como un monstruo normal. Nace cuando demasiadas casas quedan vacías al mismo tiempo. Cuando demasiadas mesas dejan de prepararse. Cuando demasiadas personas mueren sin que nadie los recuerde. Lina tragó saliva. Entonces es como una acumulación. Seren asintió, como una niebla hecha de ausencia. El molino crujió. Lina se volvió hacia el techo. ¿Puede entrar? Seren miró la figura de madera sobre la repisa. Si la magia del molino lo invita, sí. Lina se acercó a la figura y la tomó con cuidado. La madera estaba tibia. ¿Entonces todo depende de esto? Depende de lo que el molino crea que debe hacer. Lina apretó los dedos. El molino siempre ha ayudado. Seren la miró. Y esa es su mayor fortaleza y su mayor debilidad. La tarde avanzó. La niebla se volvió más densa. Y entonces comenzaron los golpes. No golpes violentos, no un ataque. Más bien el sonido de algo tocando la madera exterior del molino con insistencia, como dedos fríos contra una puerta. Lina se quedó inmóvil. Seren se levantó. Ambos escucharon. El sonido venía del lado del bosque. 3 toques. Pausa. 3 toques. Como si alguien pidiera entrar. Lina sintió que el pecho se le apretaba. «No hay nadie», susurró. Seren se acercó a la puerta. Su mano se posó sobre la empuñadura, pero no la abrió. «Sí hay alguien». El medallón vibraba con fuerza. El molino entero parecía contener el aliento. Los toques se repitieron, más lentos ahora, como si la cosa afuera estuviera aprendiendo, como si estuviera imitando a los viajeros reales. Lina apretó la figura de madera contra su pecho. «¿Qué hacemos?» Seren habló sin apartar la mirada de la puerta. «Si abres, entra. Pero si no abro...» Seren dudó un instante. Puede intentar romper la intención del molino desde fuera, convertirlo en algo distinto. Lina sintió un escalofrío. El molino siempre había sido un refugio, pero si una criatura hecha de ausencia entraba, podía convertir el refugio en una trampa. Los golpes cesaron de pronto. El silencio fue peor. Luego, la niebla comenzó a filtrarse por debajo de la puerta, no como humo, como frío líquido, como invierno vivo. El aire dentro del molino bajó de temperatura. Las llamas del fuego titilaron. Lina sintió que el aroma a pan se debilitaba, como si alguien lo estuviera robando del aire. Seren levantó la mano e hizo una señal rápida. Una pequeña onda de energía atravesó el suelo. La niebla retrocedió apenas. Pero no se fue. Solo esperó, como un animal hambriento que sabe que el cansancio humano siempre llega. Lina miró la figura de madera. La campana comenzó a sonar sola, una y otra vez. Pero no era el sonido suave de antes. Era un repique urgente, desesperado, como si el molino estuviera entrando en pánico por primera vez en siglos. Seren maldijo en voz baja. «Está intentando tomar el foco». Lina dio un paso atrás. «¿Qué significa eso?».
Seren la miró. Si controla la intención del molino, lo usará para atraer gente, no para salvarla. La niebla avanzó de nuevo. La madera del suelo comenzó a sentirse húmeda bajo los pies, como si el invierno estuviera subiendo desde debajo. Lina miró el fuego. Las llamas se estaban volviendo azules en los bordes. No era normal. Seren desenvainó la espada lentamente, pero su expresión no era la de alguien listo para matar. Era la de alguien enfrentándose a algo que no tiene cuerpo verdadero. «No puedo cortarlo», dijo. Lina apretó la figura. «Entonces, ¿qué?» Seren respiró hondo. «Hay algo que esa criatura no soporta». «¿Qué?» Seren miró el horno. «El acto». Lina no entendió, pero entonces Seren continuó. «Esa cosa nació de la ausencia, de casas vacías, de mesas sin pan, de puertas cerradas. Si el molino hace lo contrario, si insiste con fuerza, podría rechazarlo». Lina miró la masa, miró el fuego, miró el libro y comprendió. No era una batalla con espada, era una batalla de significado. Lina dejó la figura de madera sobre la mesa, abrió el libro viejo y comenzó a leer en voz alta. No las runas, no hechizos. Leyó recetas, palabras simples. Pan de avena para noches largas. Romero para el corazón cansado. Una vela encendida en la ventana cuando la niebla cubra el río. Mientras hablaba, Seren sintió que el molino respondía. Las vigas crujieron. El fuego recuperó color. El aroma a pan volvió como una ola. La niebla vaciló. Y entonces, desde fuera, se escuchó un sonido diferente. Un lamento. No de ira, de hambre. Como si la criatura sintiera que aquello que quería devorar se estaba volviendo demasiado fuerte para ella. Lina siguió leyendo. Y mientras leía, comenzó a hacer lo que las palabras decían. Encendió velas, abrió la despensa, colocó pan sobre la mesa, sirvió sopa caliente en cuencos vacíos, como si esperara a viajeros invisibles. El molino se llenó de actividad, de calor, de intención. Seren comprendió en ese instante que la magia antigua no estaba en las runas. Estaba en el gesto repetido, en la tradición sostenida. La niebla retrocedió un paso, luego otro. Pero antes de retirarse por completo, algo se formó en el umbral. Una silueta alta, gris, sin rostro, hecha de frío. Y habló, no con palabras, sino con una sensación que se metió en la mente como una corriente helada. ¿Por qué no me alimentas a mí también? Lina se quedó paralizada. Seren apretó la espada, porque esa pregunta era la más peligrosa de todas. Era una tentación, una trampa moral. El molino había sido creado para no negar refugio. Pero si alimentaban a esa cosa, el molino dejaría de ser un hogar. Se convertiría en un nido para el hambre. Lina miró la figura gris, luego miró el pan sobre la mesa y dijo, con voz baja pero firme, «Tú no eres un viajero». El silencio se volvió pesado. La figura tembló, como si la frase le hubiera hecho daño. Lina continuó, «Los viajeros llegan cansados, pero todavía tienen nombre, todavía tienen memoria. Tú solo eres lo que queda cuando todo se pierde». Seren sintió un estremecimiento, porque Lina estaba haciendo lo que él no podía hacer con la espada. Le estaba negando identidad a la ausencia. Le estaba diciendo, «No eres parte de este hogar». El molino crujió como si estuviera de acuerdo. Las velas ardieron con fuerza. El horno expulsó una bocanada de calor. La figura retrocedió lentamente, como si el calor la quemara. Y entonces el lamento se convirtió en un sonido más bajo, casi infantil, como un llanto viejo. La criatura se deshizo en niebla, y la niebla se retiró hacia el bosque, como si fuera arrastrada por un viento invisible. El molino quedó en silencio. El fuego volvió a ser normal. El aroma a pan se estabilizó. Lina cayó sentada en una silla, temblando.
Seren guardó la espada sin decir nada. Pasaron varios minutos sin hablar. Finalmente, Lina miró la figura de madera sobre la mesa. La campana ya no sonaba. Estaba quieta, como si hubiera agotado toda su voz. ¿Se fue?, preguntó ella. Seren asintió lentamente. Por ahora. Lina bajó la mirada. Entonces, esto volverá. Seren miró el fuego. Sí. Lina apretó los labios. ¿Y qué haremos la próxima vez? Seren la miró, y por primera vez su voz sonó distinta. No como brujo, como hombre. Lo mismo. Lina lo observó. ¿Hornear pan? Seren asintió. Mantener el fuego encendido, preparar la mesa, abrir la puerta para los vivos, pero no para la ausencia. Lina respiró hondo y comprendió que su abuelo había tenido razón. No era una responsabilidad pequeña. Era una tarea que el mundo necesitaba, aunque nadie lo celebrara. Esa noche, más tarde, llegaron viajeros. 2. Un padre y su hijo, empapados, perdidos. No sabían nada de sombras ni de hambre gris. Solo sabían que habían visto una luz en la niebla. Lina los recibió, los sentó junto al fuego, les dio pan caliente, y mientras ellos comían, Seren se quedó cerca de la ventana mirando hacia el bosque. La niebla estaba más lejos ahora, pero todavía estaba allí, como si el mundo, incluso después de ser rechazado, siguiera mirando hacia el calor con deseo. Lina se acercó a Seren con una taza de menta. ¿Crees que el molino seguirá resistiendo cuando yo ya no esté?, preguntó. Seren la miró. Su rostro era tranquilo. Si alguien aprende lo que tú aprendiste, sí. Lina bajó la mirada. ¿Y si no hay nadie? Seren observó la rueda girando. Entonces, el mundo perderá algo que no sabe que necesita. Lina apretó la taza. El silencio se instaló entre ambos. Pero no era un silencio triste. Era un silencio decidido. El tipo de silencio que aparece después de sobrevivir una tormenta. Afuera, el río Adalate continuó fluyendo. La rueda siguió girando. Y dentro del molino, el fuego permaneció vivo. No porque la magia lo obligara, sino porque alguien, una vez más, había elegido mantenerlo encendido. Y esa elección, repetida noche tras noche, era más fuerte que cualquier monstruo nacido del invierno. Cuando el último invierno duro pasó sobre el Adalate y las nieblas volvieron a hacerse suaves en lugar de pesadas, el molino siguió allí como siempre, inclinado, cubierto de musgo, respirando con paciencia bajo el cielo gris de Temeria. Lina ya no era joven, pero sus manos seguían sabiendo amasar pan, como si el tiempo no existiera. Y cada amanecer encendía el horno con la misma calma con la que otros rezaban, porque había comprendido que el verdadero hechizo no estaba en las runas ocultas ni en la rueda que giraba sin agua suficiente, sino en la repetición humilde de un acto sencillo: preparar calor para quien llegara cansado. Seren regresaba menos, no porque el mundo fuera más amable, sino porque los caminos empezaban a vaciarse de brujos como él, y el continente, lentamente, iba olvidando sus monstruos y también sus guardianes. Aún así, cuando aparecía entre la niebla, traía en los ojos esa misma mirada tranquila de quien ha sobrevivido demasiado y finalmente ha encontrado un lugar donde el silencio no duele. Hubo noches en que el bosque intentó acercarse otra vez, como si el hambre gris recordara el aroma del pan y quisiera robarlo para sí, pero el molino nunca volvió a temblar como aquella primera vez, porque Lina aprendió a negar con firmeza aquello que no tenía nombre, y el fuego, el horno y las vigas respondían como un solo corazón antiguo, no con violencia, sino con una luz que decía: aquí solo entran los vivos. Los viajeros siguieron llegando durante años. Algunos, sin saber por qué, caminaban hacia ese sendero escondido.
otros guiados por historias contadas en tabernas lejanas, y todos encontraban lo mismo al cruzar la puerta: sopa caliente, menta fresca, una mesa preparada y la certeza extraña de que aún existía un rincón del mundo donde la desesperanza no podía quedarse demasiado tiempo. Con el paso de las estaciones, Lina dejó su propia letra en el libro viejo, junto a las recetas y las frases en Elder Speech, y cuando finalmente su cabello se volvió casi blanco, comprendió que su abuelo no había protegido un molino, sino una idea: que el hogar no siempre es un lugar donde uno nace, sino un lugar que alguien decide sostener para otros. Una madrugada tranquila, mientras el río corría brillante bajo las estrellas y la rueda giraba como un suspiro constante, Seren se sentó junto al fuego sin decir palabra, y Lina dejó pan recién hecho sobre la mesa. No hicieron promesas ni hablaron de finales, porque el molino no necesitaba despedidas, solo continuidad. Y así, cuando los años siguieron avanzando y el mundo cambió una vez más, el viejo refugio del Adalate permaneció encendido, no como un milagro grandioso, sino como una luz pequeña y obstinada, recordándole al continente entero que incluso entre monstruos, guerras y caminos fríos, siempre habrá esperanza mientras exista alguien dispuesto a abrir una puerta y compartir el calor.